Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, amigas y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos de alguna biografía, un momento histórico, alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudas de certeza histórica. Pueden escuchar como si fuera, güey, que subasta cosas. Pueden escuchar el podcast en Spotify, por podcast, no por podcast, en YouTube, en donde más van a ver estas más caras. El día de hoy me acompaña el chiste psicosomático del podcast, Diego Gabriel Villanueva. Villanueva, según mi escrito. ¿Cómo estás, mi cabrón? Bienvenido a Los Bardos de la Historia. En realidad no da risa, pero crees que sí. Pero crees que sí, ajá, como cualquier vato hetero. Sí. En realidad no damos risa, pero ustedes piensan que sí. Como tu jefe justo antes de que le pidas un aguinaldo. Sí, el aguinaga. Justo antes de que caiga Que el le pidas aguinaga. un aguinaldo, la vara está bajísima. Sí. Jefe, cree, si no es mucha preocupación, En la medida mucho de lo problema, posible. que No, no puedan yo- pagar el aguinaga. Qué pasado de verga. Pero no, me encuentro bien. La verdad es que venía un poco atemorizado. Jarioso. Jarioso grabar. Pero venía un poco atemorizado a grabar porque había una noticia de que se iba a caer el cielo y no pasó nada. No, güey, la verdad es que ya no va a llover, güey. Así es. El clima va a estar perfecto a partir de hoy hasta el próximo temporada de lluvias. Es más, de aquí a que salga el capítulo, que es una semana completota, ni Ujú. una gota de agua Ni acá una en sola Guadalajara. inundación. Ni una. Y si cae una, nos reclaman. Van a ver qué pedo. Así es. Ya enterré 2 cuchillos. Bienvenidos sean a Los Bardos de la Historia, 228 podcast donde ya me vale verga y estoy tomando en martes. ¿Cómo ven? ¿Cómo la béisbol? Como ya les conté, me ha ido bien, pero cambié de trabajo, pega mejor. Pero salgo bien perras tarde. Y la verdad es que cada vez entiendo más a los albañiles que se abren su chelita a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche en el camión. Yo no lo hago en el camión, yo lo hago atorado en Periférico, altura de Vallarta, en mi Aveo. Así es. Así que si me ven tomando en Vallarta, no le digan al policía. Aviéntenme un pito. No, un pito no, un pito. Si me ven tomando por la avenida, aviéntenme un pito. No, No, un pitote. No, o sea, Como odio esa palabra, pero no puedo evitar decirla. El chiste es que este es un podcast de historia, biografías, a pesar de lo que pueda no parecer, en el que cada semana contamos una historia o una biografía o algún momento histórico que valga la pena recordar, remembrar y que nos haga sentir vivos. sí, a veces no, pero sí. A veces no tanto, así es. El día de hoy me toca a mí contar contar la historia. La particularidad es que, bueno, Lechu no sabe de qué voy a hablar. Le voy a dar una pista para que trate de adivinar. Es una pista mala. Ok. Muy mala, muy mala, güey. La pista va así. En efecto. Está ondeado. No. Anda ondeado. Bueno, no anda. Está Está ondeado. ondeado. Bueno, y si está, anda. Ah, ok. Vamos a hablar de la historia del psicoanálisis. Ah, esa es buena, güey. No, ¿No? pero sí nos vamos a ondear mucho. Ok. Mucho. Vaya día. Ondeada. Guantánamo, 1900. Durante el transcurso de la historia de este podcast hemos hablado de múltiples inventos, descubrimientos y logros increíbles de la raza humana que dan fe de la poderosa capacidad de la mente para descifrar los enigmas del mundo o transformar la realidad a nuestro beneficio. ¿No has visto el TikTok que dice de que, güey, hay inventos que la neta son innecesarios? Y una morra gringa obviamente dice que, como la gravedad. O sea, ¿qué me hubiera pasado si Isaac Newton no inventaba la gravedad? Y el otro güey estaba, pero impactado. Me sorprende, de verdad, no deja de sorprenderme la capacidad de los gringos de no entender el Nada, mundo. güey. A pesar de que ellos han descubierto como sociedad muchísimas cosas y de su sociedad han salido inventos muy increíbles, me parece increíble cómo no le entienden a su propio juego. Inclusive el otro día estaba platicando con el buen Víctor. Ujú. Saludos si nos escucha. Que estaba viendo un podcast, un programa, algo así, de estos que entrevistan gente que está hundida en deudas, gringos. Pero, güey,
están bien babosos, güey. O sea, de que literalmente no entienden el concepto del dinero, güey. O sea, de que literal es como, es que yo pensé que lo que me decía en la tarjeta de crédito era todavía lo que me podía gastar, güey. O que si la tenía en cero era bueno, porque siempre tenía que acabarme ese dinero. O gente que pensaba, el otro día me salió de que una morra que pensaba que el dinero de Apple Pay era como dinero falso y que era como, ¿sabes? Como este dinero que te dan de que por contestar encuestas, o sea... Por ser cliente Apple, ¿no? Por ser cliente Apple. Güey, exacto. Y los gringos así, metidos en deudas y deudas y deudas y deudas. Y por cosas bien pendejas, güey. De verdad, la capacidad de los gringos de inventar el capitalismo y son una mierda en su propio juego es increíble, güey. Pero bueno. Sin embargo, este mismo espíritu de búsqueda del conocimiento, la ansia insaciable de querer entender la realidad, nos ha llevado a lugares recónditos y peligrosos. Hasta el punto en que, en que nos tenemos que cuestionar, ¿cuándo es suficiente? ¿En qué momento el ser humano... Según Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. ¿En qué momento el ser humano traspasó la frontera de lo que debíamos conocer? ¿Habremos alcanzado una visión más allá de lo que era sensato observar? Y peor aún, ¿hemos cometido el pecado de jugar con esas reglas naturales, intentando manipularlas hasta llegar al borde del apocalipsis? Sergio, es pregunta. ¿Tú crees? Este es verdaderamente el intro de... Este es un episodio que verdaderamente podría ser de ¿tú crees que Dios se queda arriba por miedo a sus creaciones? Yo creo que en parte de lo que vamos a hablar hoy, sí. Ok. Nuestra propia destrucción asegurada por aquellos que solo buscaban entender la realidad. El día de hoy les traigo mi última obsesión. Una historia que se desarrolla a lo largo de varias historias y la que involucra a muchísimos personajes. Muchos más que este resumen de 1 hora puede contener. Pero haré mi mejor esfuerzo por al menos presentar de manera básica cómo fue que en el siglo XX se cambió para siempre la manera en que entendíamos la realidad y las implicaciones de esto. El día de hoy les traigo la historia de la física cuántica. Me hubiera dado un llavazo en el camino. Un poquito de Imagínense que a las 7 p.m. me metí a bañar, vengo recién bañadito, todo acurrucado para venir a escuchar una historia y Sergio dice, prende tus 2 neuronas, hijo de tu puta madre. Yo vengo de manejar 1 hora por periférico, güey. Ok. Claramente somos iguales. Quiero recordar que este es un espacio en el que siempre hemos extendido la invitación a Javier Santolay a que un día venga a explicarnos qué pedo. O a nuestro amigo que es astrofísico, que nos dejó comentarios ahí. Espero. Obviamente voy a hacer un resumen del resumen. Probablemente me vaya a equivocar porque estoy tratando de entender a la vez que estoy explicando. Claro. Porque son cosas complejísimas. La mayoría de lo que estoy sacando, lo estoy sacando de una fuente que utilicé larguísimo. Que se llama Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Okay. Y además de algunos otros, por ejemplo, artículos ya más de divulgación científica. Este libro se lo recomiendo mucho, el de Un verdor terrible. Digamos que ese libro es como literal escuchar la versión como de Oppenheimer, o sea, como Oppenheimerizada de esta historia de la física cuántica. De hecho, tiene no solo la física cuántica, tiene de varios descubrimientos científicos. Están novelizados. Lo que explica, básicamente, los conceptos que explica ahí son reales. Ya a veces el contexto en el que se dieron, cómo se dieron, ciertos backgrounds de los físicos, pues son un recurso narrativo porque esta persona lo que quiere es, además de contar un poquito la divulgación científica, también quería contar una muy buena historia. Pero yo lo que hice fue extraer al menos los puntos como más puntuales donde van explicando las teorías y eso es lo que estoy utilizando y además lo uní como a varios como artículos de divulgación y sí voy a contar un poquito del trasfondo de los físicos porque también estaban bien pirados. No, pero además, Sergio, es tu podcast, o sea, si tú quieres mentirnos durante 1 hora, no hace falta justificarte. Sí, bueno, intentaré no hacerlo. No, esto ya lo leí. Se borra todo, güey.
Y Ah, tienes no. que No improvisar. es cierto, eso no lo había leído. Pocas disciplinas han revolucionado tanto el mundo de la ciencia como la que engloba a la teoría cuántica. Desde su primer planteamiento, la cuántica abrió las puertas a un mundo todavía desconocido hasta ese momento, el microscópico, y permitió establecer un nuevo enfoque que explicase el comportamiento de las moléculas, los átomos y el resto de las partículas elementales, así como la interacción que se da entre ellas. Si bien la historia de la física cuántica y el entendimiento de lo microscópico obviamente empieza mucho tiempo atrás, ya que desde los griegos se tenían algunas concepciones e ideas sobre lo que sucedía más allá de la vista y la materia, muchas fuentes consideran que el inicio de la concepción moderna de la física cuántica comenzó con un físico de nombre Max Planck, nacido en Kiev, Alemania, en 1858. Planck estudió física en la Universidad de Múnich y Friedrich Wilhelm en esas dos universidades. Con tan solo 21 años obtuvo su doctorado presentando una tesis basada en el segundo principio de la termodinámica. Con el tiempo fue nombrado director de cátedra de física teórica en la Universidad de Múnich, enseñando física durante unos 37 años. Siendo un profesor sumamente exigente, pues tan solo 20 alumnos suyos lograron graduarse. Varios terminaron ganando premios Nobel o haciendo aportaciones sustanciales a la física, como Lise Meitner, la madre de la fisión nuclear. Ese sí era el profesor de... En mi clase, muy poquitos pasan. Muy poquitos. Y es como si eres... O sea, con este güey tenía sentido. Era catedrático de física teórica en una universidad de Múnich. No el pinche profesor de español 2, güey. Sí, sí, sí. En mi clase, muy pocos pasan. Profesor, por ley todos tienen que pasar. Pero pasan con poquito. Lo mínimo. Pero se les hace bien difícil. El último 10 que yo di fue en 1942. Todavía no usábamos la ñ. Y fue un error. Y fue un error porque yo quería poner 0. Así es. Pinches profes, cómo los odio. Desde su puesto en la Universidad de Berlín hizo algunas de las mayores aportaciones a la física de todos los tiempos. Sin embargo, su contribución más importante llegó en 1900, cuando propuso la ley de radiación electromagnética de un cuerpo negro, conocida ahora como la ley de Planck. Con ella fue capaz de describir la radiación que emitía un cuerpo negro en equilibrio térmico. Para esto fue necesario establecer una constante fundamental, una que representaba la energía de un solo fotón. La energía, un solo fotón, es decir, una partícula de luz. Este güey fue el que haciendo este experimento, desarrolló como el concepto de lo que era una partícula de luz. Una luz cegadora, un disparo de nieve le puso. Sí. Poder afirmar que existía esa unidad significaba directamente que la radiación no podía ser absorbida o emitida de forma constante, sino que solo sería posible en determinados momentos y a través de pequeñas cantidades conocidos como cuantos. Es una medida que trabaja con una escala tan pequeña que no es aplicable al mundo que nos rodea, sino que debe de usarse a escala atómica. Atómico. Se dice atómico. Esto significó la apertura de la investigación a escala microscópica y, por lo tanto, el punto de inicio de la mecánica cuántica. ¿Ya nos perdimos? Durante toda su carrera como investigador... Yo no doy tiempo de anotar, así que vayan apuntando y luego borro. Como Mr. Fantastic, escribiendo en 18 boards a la vez. Durante toda su carrera como investigador, Max Planck desarrolló una fuerte amistad con el también físico Albert Einstein. Ambos trabajaron juntos en sentar las bases de la cuántica tras los hallazgos del alemán. Es de las primeras veces que mencionamos a este verga, ¿verdad? Sí, justo Albert estaba Einstein. pensando, o sea, en ese momento, en cuanto lo dijiste, pensé en el mundo de posibilidades de... Nunca hemos hablado de la historia de Einstein. Uh-huh. Y además seguro es un cabrón que ha estado entrelazado en muchas posibles historias del podcast, güey. Sí, totalmente. Cuando en Oppenheimer sale Einstein, es como cuando sale Tobey Maguire en No Way Home, güey. ¿Qué te paras a aplaudir? ¡Sí! De hecho, después ¡A valer verga! después de leer esto, güey, me voy a ir a ver Oppenheimer, güey. Ok. Porque ya voy a entender quiénes son esos güeyes. Así cuando mencionan a Niels Bohr, yo voy a empezar a aplaudir. Sí. ¡Bohr! ¡Bohr! ¡Bien, Bohr! Se nos acabaron las placas de Bohr. Ay, güey. Fuera de mamada, ¿cuánta gente entiende las múltiples referencias que hacemos en todos los podcasts a Los Simpson? Porque siento que sí nos escucha mucha gente mucho más joven que nosotros, de que unos 5 o 6 años más jóvenes, algunos un poquito más. Estamos diciendo referencias de episodios de hace 20 años de Los Simpson, güey. Simplemente ya llevo como 3 en este episodio.
En 1906, Albert Einstein propuso una explicación radical para el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que la física clásica no podía explicar. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la luz incide sobre ciertos metales provocando la emisión de electrones. La teoría clásica sugería que la intensidad de la luz debería determinar la energía de los electrones emitidos, pero los experimentos mostraban que dependía de la frecuencia de la luz. Einstein sugirió que la luz estaba compuesta de partículas discretas llamadas fotones, cada uno con una cantidad de energía proporcional a su frecuencia. Uh-huh. O sea, Me estoy agarrando aquí para no perderme. Básicamente, a lo que entiendo de manera muy a grosso modo, es que estos güeyes decían, la luz no es un completo, o sea, no es la luz. La luz son pequeñas partículas de energía que juntas hacen la luz. Y sé que suena como súper básico, pero para ese entonces sí fue como, chinga tu madre, güey. Sí. Mendigo alemán loco. Y le hizo... Y lo demás de que depende de la frecuencia, eso sí, no tengo ni puta idea. Sí, justo ahí es donde me dolió un poquito aquí la 100. Cada cantidad de energía proporcional a su frecuencia. Porque mi cerebro estúpido lo que pensó fue como frecuencia de luz y que alguien prendiendo y apagando en chinga. ¿O qué tan constante está la luz? Y luego me fui más, o sea, cosas que seguramente ya están inventando, ¿no? Como que si la luz desde su punto de origen hasta el de destino viaja a su propia velocidad, ¿y qué tan cerca está? ¿Cuántos recorridos hace? Si la luna frágil se desliza por cualquier cornisa. Sí es cierto, sí es cierto. Tienes razón. Porque el mojado precisa. Comprobar con visa que es de Neptuno. Que es de Neptuno. Otro genio. Así es. Lo mejor que ha hecho ese cabrón fue su hija. La propuesta de Einstein fue un paso audaz que extendió la noción de cuantización de Planck más allá de la materia, aplicándola a la luz misma. Esta idea revolucionaria le valió el premio Nobel en 1921 y fue un hito en el desarrollo de la teoría cuántica. Al introducir los fotones, Einstein no solo explicó el efecto fotoeléctrico, sino que también proporcionó una nueva comprensión de la naturaleza dual de la luz, como partícula y como onda. ¿Sientes que en su momento... Partícula, onda. Dos cosas. ¿Sientes que en su momento la humanidad, cuando eran contemporáneos a Einstein, hayan tenido esta sensación de que tal vez había un recency bias y que no era tan chido? O sea, como, claro. No sé, que nosotros tal vez en su momento decíamos de que, güey, no sé, Messi no está tan cabrón, güey, porque antes había jugadores más perros. Y dentro de 50 años van a decir, era el más pasado de verga. Que en su momento dijeran de que, pues sí, Einstein está chido, pero pues los chidos eran de teorías. O sí se dieron cuenta de que este es un pasado de verga. Fíjate que siento que en el siglo XX fue de las primeras veces que genuinamente a los científicos los empezaron a tratar como rockstars, güey. O sea, porque Einstein era una figura de la cultura popular, güey. Sí. O sea, creo que sí fue una ruptura muy, muy cabrona, a diferencia de, por ejemplo, no sé, Marie Curie, que literalmente también hizo unos aportes brutales a la ciencia, pero que literalmente hasta mucho tiempo después, o sea, se volvió como una figura de la cultura popular. Y fue también porque murió de manera horrible. Pero siento que en el siglo XX con estos cabrones sí ya empezaba a pasar este trip de güey, ese güey todo feo, bigotón y con el pelo así, es un genio, güey. El señor que siempre huele encerrado tiene un punto. Porque además me hace tan cabrón que nadie le entendía, güey. Eran como las películas de este verga que hizo la de... pues no sé, güey, como un director de estos ultra mega mamadores que nadie le entiende sus películas, pero que siempre los terminan nominando. Sí, de que Yorgos Lanthimos. Sí, este Finch. Sí. O sea, de que... Ya dime la verdad, no le entendiste ni madre, ¿verdad? No, pero no quiero quedar como pendejo. Sí, que como la gente que ve a David Lynch, que ve Mulholland Drive. Sí, perdón, como... Lynch. Güey, dale el Oscar antes de que pregunten. Sí. O Yorgos Lanthimos y... Sí, güey, todos esos cabrones. O el que hizo Anticristo, ¿cómo se llama? Lars von Trier. Lars von Trier. De que, oye, siento que esa película nomás es fetichismo. No. No, es que no, arte, tienes que verla. es Distintas arte, aristas. Es arte. Muchísimas R's. Es arte. Me maman las R's fuertes. Como en Lars von Trier. Sí, siento que pasaba así, güey.
En 1913, Niels Bohr introdujo introdujo un modelo atómico que incorporaba los conceptos cuánticos de Planck y de Einstein. ¿Modelo qué? Atómico. Sí. Bohr propuso que los electrones orbitan el núcleo del átomo en niveles de energía discretos y que solo pueden ganar o perder energía al saltar entre estos niveles. ¿Tú viste esto en... No sé si ya estábamos en la misma escuela o todavía yo vivía en Ciudad de México, pero que hacíamos maquetas de las diferentes representaciones de Bohr y todo eso, y que eran Ajá. como galletas. Sí, pero cero entendías en ese momento, Sí, ¿sabes? sí. O sea, me hubiera mamado que me lo explicaran así, o sea, porque es súper interesante y encuentra el sistema educativo la manera de hacer todo lo que es interesante aburridísimo, güey. Sí. ¿En qué momento aprender sobre el mundo se volvió aburrido? Cuando es parte de nuestra naturaleza, güey. Que literalmente la historia se volvió aburrida, la química se volvió aburrida, la física se volvió aburrida. Cuando literalmente son de las cosas más apasionantes que puedes saber como ser humano, que es entender el mundo que te rodea. Y más a un morrito que literalmente le puedes decir cualquier pendejada y lo emocionaría. Sí. Y lo haces aburrido, güey. ¡Qué mamada, güey! Entonces su modelo decía que en el núcleo estaba rodeado por átomos, que estos átomos ganaban energía en la medida en la que saltaban los distintos niveles. Este modelo explica por qué los átomos emiten o absorben luz en longitudes de onda específicas, un fenómeno que la física clásica no podía explicar. El modelo de Bohr fue un avance significativo en la comprensión de la estructura atómica, al introducir el concepto de órbitas cuantizadas. Bohr pudo explicar el espectro de emisión del hidrógeno, el elemento más simple. Su trabajo demostró que las leyes de la física cuántica eran esenciales para describir la estructura y el comportamiento de los átomos. El enfoque de Bohr también tuvo implicaciones más amplias para la física, al mostrar que los electrones no podían orbitar el núcleo en cualquier trayectoria, sino solo en ciertas órbitas permitidas. Bohr desafió las nociones clásicas de movimiento continuo. Su modelo fue un paso crucial hacia el desarrollo de una teoría cuántica más completa y sentó las bases para futuras investigaciones en física atómica. Justo en esas épocas, un joven alemán llamado Werner Heisenberg, pupilo de Bohr, se comienza a obsesionar con los conceptos cuánticos expuestos por sus antecesores, en especial su maestro, Niels Bohr, y el colega de su maestro, Albert Einstein. En discusiones con Bohr, Heisenberg comentaba que él tenía la intuición de lo radicalmente diferente que era el mundo subatómico comparado con el resto de la realidad conocida. Él decía, si una sola mota de polvo contiene billones de átomos, ¿cómo se puede hablar con sentido de algo tan pequeño? Se cuestionaba. Entendía que los conceptos de la física clásica como posición, velocidad y momento eran casi imposibles de aplicar a una partícula subatómica, por lo que se requería una nueva manera de medirlos y de entenderlos. Le torturaba tratar de encontrar una manera para entender realmente lo que ocurría alrededor del átomo. Esto es como una cita textual, pero lo saqué textual del libro, ¿no? Como lo que pensaba este güey. Cada vez que uno de los electrones que rodea el núcleo cambia de nivel de energía, emite un fotón, una partícula de luz. Esa luz puede ser registrada en una placa fotográfica. Y esa es la única información que se puede medir directamente. La única luz que sale de la oscuridad del átomo. Entonces, si vamos como concatenando un poquito las ideas, Bohr propone con su modelo que la única manera en la que los átomos que están rodeando este núcleo van ganando o perdiendo energía es cuando saltan de estos niveles. Y Heisenberg decía, y lo único que podemos medir justamente son esos picos de energía. Cuando un átomo se mueve de un nivel a otro, porque emite luz, Okay. estos fotones. Es la única manera de tener una noción de su actividad. Es lo único medible que tenemos de estas chingaderas. Así que dejó todo lo demás y se propuso a deducir las reglas que regían esa escala, solo basándose en los pocos datos que tenía. No quería utilizar un solo concepto, ninguna imagen y ningún modelo. Solo datos, y que estos revelaran lo que se podía decir de la realidad. Así que se propuso a trabajar. Ordenó los datos en una serie interminable de tablas y columnas, formando una compleja red de matrices. Básicamente hizo un Excel. Poco a poco, estas le empezaron a mostrar sutiles relaciones, maneras de sumar y multiplicar sus matrices, reglas de un nuevo tipo de álgebra que se volvía cada vez más abstracta, al grado que no lograba encontrar un sentido real a sus cálculos. Es decir, la matemática ya estaba, pero no tenía puto sentido. Se dice que Heisenberg casi no dormía, no comía, obsesionado por resolver el enigma de sus matrices,
que hasta con fiebre intentaba encontrar algún sentido de estos cálculos. Que es que te voy a decir una cosa. De lo que casi nadie habla es de lo pasado de verga que debe haber sido ser esposa de estos cabrones. Pero igual creo que muchísimas mujeres han tenido que soportar a pendejos que no comen, no duermen y están siempre pedos por pendejadas. Por pendejadas. Al o menos sea, este güey, o sea... encontró una manera de entender la realidad totalmente Sí. distinta, ¿no? O sea, si te vas a casar con un güey que no coge, que no come, que solo se lo vive obsesionado en sus pendejadas, que sea un güey que esté investigando algo que puede revolucionar la historia de la humanidad y no un cabrón que está esperando que las Chivas por fin defiendan bien. Sí, que está de que, güey, es que, ¿cómo puede? Bajas tú, o sea, estás 3 de la mañana, ¿dónde está? No he venido a dormir, bajas tac, tac, en tus chanclitas. ¿Por qué no te has dormido? Es que no puede ser que no logremos registrarlo. Al escenario alterno, misma señora, bajas, tac, 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 te asomas, nomás no levanta el rebaño. Nomás no levante el rebaño. Ni levantará, pendejo. Bajas y está el cabrón de... Nomás no puedo subir a platino en LOL, vieja. Creo que me cagué. O sea, no mames. Exacto, güey. Cuando terminó, Heisenberg se encontró que había modelado un sistema cuántico así de huevos, solo en razón de lo que era observable directamente. Y solo necesité un coco, una palma y un modelo Y cuántico. un modelo cuántico, así es. Reemplazaba metáforas con números y descubrió las reglas... Padrísimo. Reemplazaba metáforas con números y descubrió las reglas que gobernaban lo que ocurría en el interior de los átomos. ¿Cómo que reemplazas metáforas con números? O sea, No por mucho madrugar 63. es que básicamente este güey dijo, yo no voy a proponer modelos así de que aquí está, o sea, como el de Bohr, aquí está el núcleo y así se mueve. No, este güey dijo, yo solo voy a presentar números. Ok. Y que los números digan lo bello que es la realidad. 2. ¿Cómo ven? Sus matrices le permitían describir dónde estaría un electrón de un momento a otro y cómo interactuaría con otras partículas. No, un loco, güey. En dado caso que sus cálculos resultaran correctos, la ciencia no solo entendería, sino que empezaría a manipular la realidad en una escala fundamental. No mames. Este güey a las locomotoras les dice motoras, güey. Sí, güey. Ay, güey, al ratón loco, él nomás le dice al ratón, oiga, señor, ¿me puedo subir al ratón? Pasan por el pollo loco y le dice a su esposa, ¿no se te Sí. antoja un pollo? Oye, me das 10 pesos, quiero sacar un muñe loco. Bueno, nomás un muñe. Nomás un muñe, por favor. Puta madre. Heisenberg luchó para poder explicar en un artículo entendible y explicable su descubrimiento. No lo logró. En este artículo no hablaba de órbitas, ni trayectorias, posiciones, ni velocidades. Todo eran números y un conjunto de reglas matemáticas endiabladamente enmarañadas. Cualquier cálculo bajo estos preceptos requería un esfuerzo titánico que hasta para él en ocasiones le resultaba difícil entender la conexión entre los números y lo que podía ser real, güey. Y que era, entramos un poquito en lo que ya hablábamos en la historia de las matemáticas. ¡Wow! ¿Qué pedo que tengo novia? Diciendo esa frase. Pero lo que ya hablábamos en el capítulo de la historia de las matemáticas era el pedo de los números irreales. Las matrices de este verga rozaban los números irreales. Decía, ¿tienen sentido? Las matrices explican algo, pero esto que explican no tiene sentido en la realidad. Entonces era un pedo rarísimo, güey. Finalmente se lo presentó a Bohr, quien, aunque tardó tiempo, logró entender lo que su joven pupilo había logrado. Algo sin precedentes. En el libro que leí, resumían lo hecho por Heisenberg de la siguiente manera. Es como si pudiera deducir todas las reglas de un torneo de tenis como Wimbledon, desde la indumentaria blanca que debían usar los jugadores hasta la tensión con que se tenían que estirar las redes, solo según las pocas pelotas que salían disparadas por encima de los muros del estadio, sin jamás observar lo que sucedía en la cancha. Eso era lo que había logrado Heisenberg. Así, en diciembre de 1925, Heisenberg publicaba una reinterpretación teórico-cuántica de las relaciones cinemáticas y mecánicas en el número 33 de la revista Zeitschrift für Physik. El TV Notas, vaya. Sí. El TV Notas de la gente lista. El muy interesante. El muy interesante de los que ya son muy interesantes. Ahora entiendo por qué Walter White se puso Heisenberg, güey. Ok. Uh-huh.
En este presentaba un marco matemático que describía el comportamiento de los electrones en términos de matrices. Esta nueva perspectiva permitía calcular las probabilidades de encontrar electrones en diferentes estados de energía sin hacer suposiciones sobre su trayectoria. La mecánica matricial de Heisenberg fue un avance importante en la teoría cuántica, ya que proporcionó una forma de describir el comportamiento de los electrones que era consistente con los principios de la dualidad onda-partícula. Al centrarse en las observables, como las frecuencias y la intensidad de la luz emitida por los átomos, Heisenberg pudo formular una teoría que explicaba los espectros atómicos sin recurrir a las nociones clásicas de órbitas. Sin embargo, no resultaba tan esclarecedora para todos como se esperaba. Uno de los que más duda tenía al respecto de la mecánica de matrices era Einstein, quien llegó a comentar que la teoría de Heisenberg era un cálculo endemoniado que involucraba infinitos. Le dije, puta hueva. Estás bien pendejo, hijo. Pero que le preocupaba que el mundo descrito por la mecánica de Heisenberg no era compatible con el sentido común. Esta no describía objetos normales, sino un aspecto de la realidad que las palabras y los conceptos de la física no podían siquiera comenzar a darle nombre. Le preocupaba que si se llevaba esa línea de pensamiento hasta las últimas consecuencias, la oscuridad podía infectar toda la física. Porque entonces la física ya solo iba a explicar relaciones matemáticas y no la realidad. Si Heisenberg tenía razón en todo y lograba imponer su visión, una parte fundamental de los fenómenos del mundo obedecería a las reglas que jamás se pudieron conocer. Una incertidumbre anidada en la ciencia y en la materia. Pero Heisenberg no era el único en los años 20 del siglo XX trabajando en lo subatómico. Otro importante científico de la época fue el francés Louis de Broglie, mejor conocido como el príncipe Louis Victor Raymond de Broglie, séptimo duque de Broglie. De pasado opulento, pero con características reservadas, un joven tímido y reservado que había sido criado en soledad, leyendo mucho y obsesionándose desde pequeño con la física cuántica al leer los apuntes que había hecho su hermano como secretario de la primera conferencia de Solvay, la reunión científica más prestigiosa de Europa, un hecho que lo cambió para siempre. ¿Qué pedo también esas reuniones científicas, no? Sí, es muy cabrón, o sea, estás las mentes más cabronas en en Tepito, güey. Sí. Qué duro este pito. Pero que ahora es como las convenciones, los congresos, pero ahí eran güeyes que no se podían ver todo el tiempo y que su comunicación muchas veces era por correspondencia. Uh-huh. Y es como, güey, bootcamp, güey, pedimos pizza. Era como un... No salimos hasta entender este pedo. Era como un campus party, güey, pero en lugar de estar jugando Smash, estaban tratando de entender la realidad. Pero también decían que se agarraban casi a golpes, güey, porque sí. Pues obviamente estos güeyes eran bien intensos y es como, no, el átomo es así, no es así, güey. Y se agarran a vergazos, güey. Sí, que ninguno sabía pelear, es lo bueno. Einstein estaba mamadísimo, güey. Pero... Yo no me pelearía jamás con un físico, güey. Jamás. Bueno, no. Que no tienes idea de lo que entienden esos güeyes de la realidad, güey. Te tocan y desapareces, güey. Sí. Te hacen la llave del telaruchi, güey. En realidad no necesitan estar mamados, solo calcular la trayectoria de su puño, güey. Sí. Y ni siquiera lo mueven, güey. Solito tú te embonas así, es en la güey. fuerza gravitacional de tu quijada a su puño, güey. Sí, no, qué miedo. Son maestros aire. Son maestros. Algunos son doctores. ¿Sí? Doctor aire. Después de participar en la Primera Guerra Mundial como telegrafista de hecho era telegrafista en la Torre Eiffel, se dedicó a desarrollarse como físico y basándose en los trabajos de su hermano, basado en diseños experimentales con radiografías, empezó a trabajar en su tesis doctoral que presentó al mundo en 1924, la cual tituló Investigaciones sobre Física Cuántica, la cual tuvo que es el título de tesis de doctorado más corto que he visto, güey. He visto en mi universidad una vez encontramos una tesis que era sobre un cabrón que desarrolló un microondas. De hecho no lo desarrolló, lo armó. Esa era su tesis. Y algo así como comprensión electromecánica de un sistema de calentamiento. Y era como, es un microondas, güey. Y ni siquiera lo armaste tú, solamente lo desarmaste y lo volviste a armar para tratar de entender cómo funcionaba. Y tu hipótesis era, calienta. No le metan tenedores. En cambio, este güey, su tesis doctoral fue investigaciones sobre la física cuántica. A ver qué me encuentro. La cual tuvo que presentar ante una comisión que quedó confundida después de su presentación.
De Broglie se retiró del salón apenas dio por terminada su disertación, sin saber si había aprobado, más que nada porque los evaluadores no tenían idea de qué había hablado, güey. Igual como gente viendo Mulholland Drive en ¿Sí? la academia. En su tesis, de Broglie presentaba algunas ideas revolucionarias. Decía de esta manera: durante más de un siglo hemos dividido los fenómenos del mundo en dos campos, los átomos y las partículas de la materia sólida, y las ondas incorpóreas de la luz. Es más bien los átomos y todo lo sólido, y las ondas incorpóreas de luz. Pero estos dos sistemas no pueden permanecer separados. Escúchame, weón. Debemos unirlos en una sola teoría que explica sus múltiples intercambios. De Broglie explicó que el primer paso de esto lo dio Albert Einstein 20 años atrás, cuando postuló que la luz no solo era una onda, sino que contenía partículas de energía, fotones, que no son más que energía concentrada que viajaba en olas de luz. Esto le permitió entender que la luz, siempre me los imagino explicándolo todo como el profesor Brinco de Los Simpson, en ondas de luz. Esto les permitió entender que la luz existía, escúchame, weón, de dos maneras. No. Como onda y como partícula. Prendida y apagada. Yo no hay. Si no hay, le prendes. Y si hay, la apagas. Gracias. No, como onda y como partícula. Y de Broglie afirmó que no solo la luz se manejaba de esta manera, sino que toda la materia poseía esta dualidad. Y justamente su tesis buscaba demostrar cómo para cada partícula de materia, ya fuera un electrón o un protón, existía una onda asociada que la transportaba por el espacio. Él decía, toda la materia se mueve mediante ondas. Y todos le dijeron, ¡qué menos brujo! Sus afirmaciones resultaban escandalosas. De Broglie fue asesinado. Se lo comieron, güey. Como chacales. Los sinodales decidieron sacarle el corazón y ofrecérselo a Tlaloc. Fue un pedo, güey. Cuando en 1905 Einstein propuso que la luz poseía una dualidad de onda-partícula, pensaron que se había ido pero a la verga, puesto que se decía que la luz era inmaterial, pero la materia era sólida. Que se comportara como una onda era inconcebible, puesto que eran cosas que se consideraban totalmente opuestas. Una partícula de materia se veía como una pepita de oro que existe en un espacio determinado y ocupa un solo lugar en el mundo. Las ondas, por su parte, eran como el agua del mar, grandes y espaciosas, extendidas a lo largo de una enorme superficie. Como tal, existen en múltiples posiciones al mismo tiempo, y cuando una ola rompe sobre la costa, lo hace en múltiples lugares y no en todas al mismo tiempo. Entonces entendemos por qué era un pedo que les rompía la cabeza. Digo, a la fecha a mí me duele. ¿Cómo podía decir que la materia era tanto sólida como una onda? ¿Cómo podía? Si yo lo amaba. Yo sigo tratando de entender el pedo de la onda, güey. Pues literalmente como lo que entendemos como, por ejemplo, el sonido. Ajá. Que no es tangible, pero existe y se mueve a través del espacio. Sí. Pero estos vergas dicen, todo se mueve a través del espacio y todo, aunque sea, todo se mueve tanto como onda, como partícula física. Pero, o sea... ¡Escúchame, güey! ¡De verdad! ¡Neta! Mira, termino de explicar. Ok. Porque eso yo lo inventé, güey. Dos fenómenos de naturaleza opuesta y contraria. Que, sin embargo, de Broglie se pasaba por sus franceses huevos al decir que los átomos, al igual que la luz, eran a la vez una onda y una partícula. Que a veces se comportaban como la primera y a veces como la segunda. Esto que planteaba era tan contrario y tan fuera de común que la comisión no fue capaz de evaluar su propuesta. No, y lo abuchearon, güey. Sí. No, ya, chinga tu madre. No, güey, siento ya. que fue peor, güey. Silencio total, güey. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre las ondas. Voy por un pan de chocolate. Se fue. Bueno, vamos con el siguiente alumno. Y el güey que llega con su maqueta de volcán. Sí. ¡Admira! El güey que abre un topper y... Damas y caballeros, al fin lo descubrí. Si juntas dos molletes, tienes un lonche. ¡Hereje! De Broglie. Pues tú estás bien pendejo, güey. Tú sí propones puras locuras. La neta, ese güey sí mate. Un güey. Un sándwich es una hamburguesa. ¡Compruébalo! Esto que planteaba era tan contrario y tan fuera de lo común que la comisión no fue capaz de evaluar su propuesta. No resultaba común que una disertación doctoral les moviera la concepción de la materia de manera tan cabrona.
Tú llegas a jalar y sales con una concepción totalmente distorsionada de la realidad, güey. El jurado estaba compuesto por 3 luminarias de la Sorbona, el ganador del Nobel de Física Jean-Baptiste Perrin, el matemático Élie Cartan y el cristalógrafo Charles Hicton Margin. Qué perro ser cristalógrafo, güey. ¿Qué hacen esos güeyes? No sé. Ok. Además de otros profesores invitados, quienes ¿Algo no... con cristales? ¿Lo vas a googlear? Sí. Googlear. Googlear. A Google, puedo decir Google. Estos güeyes no lograron ponerse de acuerdo. Al grado que tuvieron que usar... ¿Qué es un cristalógrafo? Y no sé qué es un cristalógrafo, pero me salió esta imagen, güey. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre, güey! ¿Qué es eso? Es la imagen más... Este güey es un puto loco. ¿Qué te puedes imaginar, güey? Eso es lo que ve la gente que se mete Sí. cristal, güey. Ah, por eso cristalógrafo. La cristalografía es la ciencia que estudia los cristales. Y la forma en la que se... No. Ya no. Estructura, propiedades y formación de los sólidos cristalinos, disposición atómica y molecular de los cristales, utilizando técnicas como difracción de rayos X para obtener información de los átomos y enlaces dentro de una sustancia. Por eso son tan caros los anillos de compromiso, güey. Porque tienen que haber un cristalógrafo. O sea, en tu dedo tienes una madre que rompe cristal. ¿Sí? Digo, rompe átomos, güey. ¿Sí? Como linterna verde, güey. No, pero la imagen que me salió No, es... chinga tu madre, güey. Así se veía cuando te quedabas dormido frente a tu compu en 2002, güey. Sí, güey, eso así se ve cuando te tallas muy fuerte los ojos, güey. Sí. Googleen ahorita cristalografía y vean la imagen que sale en Google. Ah. El chiste es que no se pusieron de acuerdo y tuvieron que usar así la opción nuclear, güey. Le mandaron una carta a Einstein. Ayúdenos, señor Einstein. No es un mollete. Para ver si ese güey entendía. Después de un tiempo, Einstein contestaría que, en efecto, de Broglie había dado en el clavo y que probablemente había dado un paso en el entendimiento de lo que era el mundo cuántico. Sí, lo pasaron. Qué cabrón el Einstein, que es como, güey, los 3 sinodales de la Sorbona de París, que, sí, que es una puta locura de lugar para la ciencia. Es como, no, la neta, no estoy seguro, pero le hablaré a un amigo experto en todo. Es que, güey, Einstein, neta, cuando sale, sí es como cuando en Avengers van a buscar a quién te gusta, güey. Así de que... Sí, cuando salió el profesor X, güey. Sí, Sí. sí. En Doctor Strange. Sí, güey. O sea, cuando sale así el cabrón más cabrón el que solo aparece para resolver los pedos, güey. Sí. O sea, de que está el viejito así comiendo cocol, güey. Es como... Porque también en Oppenheimer así era como, oye, ¿crees que si hago esto va a valer verga? Y Einstein, Sí. pues es probable. Sí. ¿Me quieres ayudar? No. Es que luego se me apelmaza la vena porque la dejo mucho tiempo y tienes que aquí moverla. Me mama eso de la película de Oppenheimer, que neta, Oppenheimer es como, estamos tratando de crear algo que podría destruir la humanidad y si mis cálculos son correctos, podríamos chingarnos toda la atmósfera. ¿Me ayudas? Y Einstein, yo ya me voy a morir, güey. ¿Crees que me importa? Tú sabrás, güey. Ay, güey. La hipótesis de Broglie fue confirmada experimentalmente en poco tiempo, lo que tuvo un impacto... ¿Cómo lo confirmaron experimentalmente? Ni perra idea. Lo que tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la teoría cuántica. La idea de que las partículas de materia podían comportarse como ondas abrió una nueva posibilidad para comprender fenómenos que la física clásica no podía explicar. La dualidad onda-partícula se convirtió en uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, desafiando las nociones tradicionales de la naturaleza de la materia. El trabajo de Broglie también influyó en otros científicos, inspirando investigaciones adicionales sobre propiedades ondulatorias de las partículas. Su hipótesis fue un catalizador para el desarrollo de nuevas teorías y experimentos que ampliaron nuestra comprensión de la naturaleza cuántica de la realidad. La dualidad onda-partícula sigue siendo un concepto central en la física moderna, con implicaciones en áreas como la teoría de campos cuánticos y la cosmología. Uno de esos científicos que se inspiró en las ideas de Broglie fue el brillante pero fracasado profesor austríaco Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Schrödinger. Quien en el periodo entre guerras sufría al igual que gran parte de Europa. Era austríaco el pobre cabrón. Estaba en bancarrota. Estaba enfermo de tuberculosis. Se le había muerto su papá y su abuelo. Y además de que su carrera estaba truncada.
viviendo en Austria sometida y humillada, con calles llenas de mutilados, enfermos, hambrientos y desesperados. El mismo Schrödinger sobrevivía con un ínfimo salario, dando clases ocasionales en la Universidad de Viena, dedicando el resto de su tiempo a leer libros tanto de física como de filosofía. Schrödinger era muy fan de la filosofía. Que de hecho muchos de estos cabrones eran muy fans de la filosofía porque les ayudaba a sacar a mover su entendimiento epistemológico hacia otros lados, porque para poder llegar a estos niveles de romper con las reglas tan cabronas de una ciencia, tienes que utilizar otra ciencia como es la filosofía. Que es cuando dicen, ay, la filosofía no sirve para nada, güey. La filosofía es lo que ayuda a que estos cabrones logren todo esto, güey. Ya que no se pasen de verga, güey. Sí. Más o menos. No tanto. Su suerte pareció cambiar cuando fue nombrado jefe de física teórica en la Universidad de Zúrich, pero tuvo que suspender luego de un semestre debido a un ataque de bronquitis que se convirtió en su primer brote de tuberculosis. Como si fuera maestro de las artes oscuras, güey, Sí, de que güey. nadie pasa de un año. Sí. Para 1923 las cosas se calmaron, como en la siguiente película de Los Vengadores. La cosa se calmó. Y Schrödinger, de 37 años, encontraba un poco de estabilidad junto con su esposa, Anna Marie Bertel. Ambos tenían múltiples amantes, pero Verguísima. ambos toleraban su infidelidad y convivían en paz. De hecho, dicen que Schrödinger tenía amantes ya más a resignación porque su esposa se chingaba a todos sus colegas, güey. Ya. Porque decían que la esposa sí lo veía como un fracaso. Güey. Como el mame este de que cuando el güey le pide a la novia abrir la relación porque cree que va a coger un chingo, güey, y la morra es de que, puta, pues bueno, Sí. está bien. Y en realidad la morra es la que sí podría La morra coger que un sí chingo, podría, güey. sí. Y el otro güey, la morra con la que quería lo mandó a la verga, güey. Ujú, sí, ¿por qué? Porque además es una... No es abrir la relación cuando pides abrir la relación pensando Para en una alguien. específica. Sí. Es solo infidelidad con pasos extra. Sí. ¿Verdad, Schrödinger? Ambos tenían... Sí. Lo único que lo mantenía torturado al pobre Schrödinger es que se sentía que estaba desperdiciando su talento, ¿no? Fue en ese contexto que conoció las ideas de de Broglie, las cuales le interesaron desde el principio, analizando el trabajo del francés al revés y al derecho, o al derecho y al revés, reconociendo igual que varios el potencial de aquella tesis. Él creía que la mecánica cuántica, ayúdame, podía ser entendida con un esquema clásico, sin necesitar una física para lo grande y otra para lo pequeño. Él decía, Heisenberg es un pendejo, güey. Sus matrices me la paso por los huevos, güey. Todo se puede entender con la física normal, güey. Estando en esas obsesiones, su tuberculosis volvió, por lo que Schrödinger se retiró al sanatorio de Villa Herwig, de donde juró no regresar hasta tener una ecuación que respaldara sus suposiciones y que callara las voces de los críticos. Ahí en la novela te plantean que el güey también se va todo emputado porque el amante de su esposa se burla de él por su teoría y dice, mientras me muero te lo voy a demostrar nomás para que veas, cabrón. Y eso te va a demostrar que ya deja de cogerte a mi esposa. Ahí trabajaba durante horas sin levantarse de su silla, intentando encontrar los cálculos que respaldarían su teoría. Él creía que a primera vista su ecuación se parecía mucho a la que usaba la física para analizar las... Él creía a primera vista que esta ecuación que estaba desarrollando iba a ser muy parecida a la que usaba la física para analizar las olas del mar o la dispersión del sonido a través del aire. Sin embargo, para que esta funcionara en el interior de un átomo aplicada al movimiento de los electrones, debía de incluir un número complejo en su fórmula, la raíz cuadrada de -1. En la práctica, lo que eso significaba era que una parte de la onda de su ecuación, que su ecuación describía, se salía de las 3 dimensiones del espacio. Sus crestas y valles viajaban por múltiples dimensiones. Como cuando noqueas a alguien en Smash, güey. Sí, güey. Se salía por múltiples dimensiones en un reino altamente abstracto que solo podía ser descrito mediante matemática pura. ¿Qué pedo picarle algunas cosas y de repente, ¡a la verga! Como cuando rellenas algo en Paint, pero no había cerrado el círculo, güey. Ahora todo es azul. Como cuando estás haciendo bici y se sume un poquito el asiento. Sí. No, güey, como cuando estás editando en Premiere, güey, y le mueves tantito y de repente ya está en 10 dimensiones y es como, ¡no mames, mi compu, güey! Sí. Entonces, era una mamada porque este güey decía, güey, se los juro que con pura física clásica puedo explicarlo. Solamente tengo que poner un pequeño número que desafía todas las leyes de la naturaleza, ¿sabes? Pero se puede.
Y aunque sus ondas parecían no ser parte del mundo natural, su nueva ecuación describía a los electrones como si fueran ondas. O sea, logró describir a los electrones como ondas, pero se salía de la realidad. Confinado en su cama durante horas sin nada que hacer, Schrödinger empezó a lograr avances considerables en su ecuación. Su poder y alcance empezaban a volverse evidentes a medida que se iba acercando a una versión final, como Saiyajin. Aunque en términos físicos le parecía cada vez más indescifrable, como Saiyajin. En sus cálculos, un electrón aparecía difuminado como una nube alrededor del núcleo, como Saiyajin, oscilando como una onda atrapada dentro de las paredes de una piscina. Pero no sabía si eso era un fenómeno real o solo un truco que usaba para calcular dónde estaría el electrón de un momento a otro. Es decir, no sé si esto pasa, pero sé que mi cálculo es real. Sus ecuaciones no mostraban una ola individual para cada electrón, sino una enorme variedad de ondas superpuestas, pero sin entender si todas describían el mismo objeto o cada una representaba una posibilidad. No, es que son verdaderamente unos hijos de perra, güey. Un breve destello de un universo que nacía cuando el electrón saltaba de un estado a otro, ramificándose en infinitos, algo que le parecía impensable. Buscaba simplificar lo subatómico, pero solo había hecho algo todavía más putas complicado. Gracias por nada, Schrödinger. Este güey ya estaba a punto de ser Loki con las líneas de tiempo aquí en las manos, güey. Algo así, güey. Algo así, literalmente, güey. El problema radicaba en el término central de su ecuación, la función de onda. Toda la información que uno quisiera tener sobre un sistema cuántico estaba codificado en la función de onda. Eso sí que es otra onda. Así es. Pero Schrödinger, por eso ondeado, güey. Pero Schrödinger no sabía lo que era. Tenía la forma de una ola, pero no podía ser un fenómeno físico real, ya que se movía fuera de este mundo, en un espacio de múltiples dimensiones. Todo eso mientras está tose y tose y tose y tose. Explicándole a la enfermera mientras la pobre está intentando darle sopa de papa, güey. Son ondas, te digo. Sí, ya cállate, güey, te volviste a cagar. Era algo nuevo, algo cuya naturaleza era totalmente distinta a lo que el mundo que describía Era algo cuya naturaleza era totalmente distinta a la del mundo que describía con desconcertante precisión. Era el pedo, era como, no entiendo qué es, pero lo explico muy bien, güey. Schrödinger sabía que era el descubrimiento que había añorado toda su vida, pero no tenía cómo explicarlo. Como Pues, cuando estás tratando de decirle a tu compa una película que crees que nomás tuviste de morro, güey. Digo, es que neta, güey. Había una bruja, güey. Y estaban en el Soriana. ¿te acuerdas de El Cácaro? Sí, De no la mames. mítica revista ¿qué era? Cine Premier. Cine Premier, que en la última página ven un güey que se llama El Cácaro, que literal le daban como pistas de Cácaro. Yo cuando estaba morro me metía a una película, solo vi que había un diván y había una morra que en el diván ponía una carta y luego un alfiler. ¿Qué película es? Y le decía, tú estás pensando en la película turca de 1994, la turca, que la mía es árabe. Y yo decía que, ching, qué pedo. Un clásico del cine porno asiático. Ese güey era como lo que es el güey del pelón que vio todo el fútbol, güey. ¿Maldini? Maldini, güey. Sí. Que Maldini sí es un hijo de puta, güey. Sí es un hijo de puta. Uy, no, ahorita me ando viendo la Liga del 94 de Ucrania. Y que todavía no existía Ucrania en ese entonces. Entonces está raro, pero... O cuando le preguntan de que, Maldini, si tuvieras que recomendar 3 partidos para entrar al fútbol. Bueno, la pregunta más difícil, pero, si ves como los lentes, hay un par de juegos en los 70s de Burkina Faso. Sí, güey. Chinga tu madre, güey. Que el pedo es que siempre... O sea, ¿por qué nunca puede decir cómo salía el Atlas de la Volpe, no? Sí, güey. O sea, ¿qué le cuesta decir que bien jugaba la naranja mecánica? Sí. No. No. Siempre tiene que salir con la idea mamalona, güey. Porque probablemente veas el partido Burkina Faso y dices... Jugaba mejor la puta naranja mecánica, güey. Por algo en Burkina Faso nunca ganaron nada. En Holanda tampoco han ganado nada, pues. Pero qué bien jugaba la naranja mecánica. Y luego siempre sabe quién es el goleador de la liga de cualquier güey, lugar. Sí, de que... o sea, neta... ¿Tú me podrías decir cabeza de glande ya, güey. quién es el goleador de la liga de Guinea Ecuatorial? Bueno, hay un empate entre Ngungungurgurgu y Ububue, pero por asistencias lo gana Y Ngungungurgurgu. empieza a decir nombres que son de que chasquido. Ojo, lleva 2 goles.
en 17 partidos. Es un fenómeno. Es probablemente el mejor en la historia de su nación. Eso era Schrödinger tratando de explicar su teoría, güey. No podía explicarla porque no había ecuaciones de fórmulas anteriores. No había nada parecido a lo que estaba diseñando este vergas. Schrödinger volvió a Zúrich, donde no solo recuperó su salud, sino que aplicó su ecuación hasta convertirla en una mecánica completa, desarrollada en 5 artículos escritos en solo 6 meses. Max Planck, quien había sido el primero en postular la existencia de los cuantos de energía, le escribió para decirle que había leído con el placer de un niño que escucha la solución de un acertijo que lo ha torturado por años. Schrödinger... El morro que desde los 4 años preguntó, ¿pero cuál recibo? Que su abuelo nomás apretó su bastón, güey. Algún día lo sabrás. Se quería con alguien, maestro, al fin... ¿Esta? No mames, abuelo. Pinche viejito. Culero. Schrödinger propuso que el comportamiento de las partículas podía describirse mediante funciones de onda que representaban la probabilidad de encontrar una partícula en un determinado estado. La ecuación de Schrödinger... Punto. Ay, anda bien lejos, anda ya por Tejeringo. La ecuación de Schrödinger, una de las ecuaciones más fundamentales de la física cuántica, proporcionó un marco matemático para describir cómo las funciones de onda evolucionan en el tiempo. Esta formulación permitió a los científicos calcular las probabilidades de encontrar partículas en diferentes estados y entender mejor el comportamiento de los sistemas cuánticos. Básicamente les permitía medio saber en dónde iban a acabar las partículas. La mecánica ondulatoria se convirtió en una herramienta esencial para los físicos teóricos. El enfoque de Schrödinger también tuvo un impacto significativo en la interpretación de la mecánica cuántica, al introducir la noción de funciones de onda. Su teoría enfatizó el papel de la probabilidad en la descripción de los sistemas cuánticos. Aunque nadie se atrevió a negar la importancia de la nueva mecánica de onda, algunas voces comenzaron a hacerse las mismas preguntas que tenía Schrödinger sobre su propia ecuación. Por ejemplo, alguien decía: es una teoría realmente hermosa, una de las más perfectas, precisas y bellas que el hombre ha descubierto. Pero hay algo muy extraño en ella. Es como si nos estuvieras divirtiendo. No me tomen tan en serio. Yo muestro un mundo que no es aquel que ustedes piensan cuando me utilizan. Escribió Robert Oppenheimer. Uno de esos que no estaba convencido por la teoría de Schrödinger era Heisenberg, para quien aquella mecánica resultaba un retroceso, pues afirmaba que no era posible usar métodos de física clásica para explicar el mundo cuántico. Por varios meses, Heisenberg se dedicó a buscar una manera de solventar su idea, pero conforme más pasaba el tiempo, no solo el modelo de Schrödinger se hacía más fuerte, sino que surgían estudios que sugerían que el suyo y el de él eran dos maneras de encarar el mismo objeto, que ambas tenían de cierta manera razón, pero que la del austriaco, Schrödinger, tenía la ventaja por permitir una comprensión más intuitiva del fenómeno. ¿De qué vivían estos güeyes? Eran catedráticos, güey. Ya. Les pagaban las universidades. Y después varios de ellos crearon armas de destrucción masiva. Claro. Lógica. Es como el robot, el doctor Robotnik de Sonic. También ese güey inventó la penicilina en el mundo de Sonic, güey. Y después lo utilizó para convertir en animales en robots. Sí. De manera constante. ¿Ubicas el lore de Sonic? ¿No? Es una cosa estúpida. Shadow es un clon de Sonic. Malo. Sí, pero no. Porque Shadow lo utilizaba una corporación para cuidar a una niña. Que la tenían porque le estaban haciendo experimentos. Shadow era como su amigo, pero también era como su guardián. Pero cuando Shadow se dio cuenta que estaban haciendo experimentos en la niña, trató de salvarla. La niña fue asesinada y Shadow decidió declararle la guerra a esa malvada corporación. Y cosas así. Y Sonic también sé que en un momento tiene armas. Es verguísima el lore de los juegos de Sonic. Hay que investigarlo y hablar de ello. Sí. Hay que jugar todos los juegos de Sonic, güey. Hay que jugar el Sonic Heroes, güey. No, y ese es el tranqui, güey. El Sonic and Shadow, el Shadow de Hedgehog de PlayStation 2, güey. No. Hay mucho de dónde elegir, güey.
De manera constante, Heisenberg y Bohr se encontraron en constante conflicto, ya que para su maestro, en lugar de tratar de solucionar las contradicciones entre las dos mecánicas, Bohr las abrazaba. Según él, los atributos de las partículas elementales surgían de una relación y tenían validez solo en un contexto determinado. No podían reducirse a una sola mirada. Ninguna perspectiva era un reflejo perfecto, sino un modelo de un mundo. Pero Heisenberg no estaba tan convencido y se mantenía empecinado en encontrar un sistema único de conceptos. Pero por más que rabiara, por más que peleara hasta los gritos con Bohr, sí, su puño de la furia, su sed científica terminó imponiéndose y finalmente entendió que al combinar sus ideas con las de Schrödinger, era posible entender que los objetos cuánticos no tenían una identidad definida, sino que habitaban un espacio de posibilidades. Un electrón no existía en un solo lugar, sino en muchos. No tenía una velocidad, sino múltiples. La función de onda mostraba todas esas posibilidades superpuestas. Aquí es donde ya se fueron a la verga, güey. Analizando las matemáticas de Schrödinger y las suyas, Heisenberg había descubierto que ciertas propiedades de un objeto cuántico, como su posición y su cantidad de movimiento, existían de forma pareada y obedecían una extrañísima relación. Cuanto más precisa era la identidad que adoptaba una de ellas, más incierta se volvía la otra. Por ejemplo, si un electrón se ubicaba en una sola posición, con absoluta seguridad, quedando fijo en su órbita, su velocidad se volvía completamente indefinida. Es decir, si sabíamos exactamente dónde estaba un electrón, no sabíamos su velocidad. Podía estar inmóvil o moviéndose a la velocidad de la luz sin que tuviéramos una manera de saberlo. Y lo mismo pasaba al revés. Si el electrón tenía una cantidad de movimiento exacta, su posición se volvía tan indeterminada que podía estar en la palma de tu mano o en Tejeringo el Chico. Esas dos variables eran matemáticamente complementarias, pues fijar una disolvía la otra. Entendió que su intuición original era correcta. Era imposible ver una entidad cuántica por la sencilla razón de que no tenían una sola identidad. Mostrar una de sus características iba a ocultar el resto. El autor del libro explica esta relación de la siguiente manera. En términos filosóficos, era el fin del determinismo. La incertidumbre de Heisenberg hacía trizas la esperanza de quienes habían creído en el universo de relojería que prometía Newton. Según los deterministas, bastaba con descubrir las leyes que gobernaban la materia para conocer el pasado más arcaico y predecir el futuro, puesto que todo seguía las mismas reglas y tenían una relación directa. Pero para Heisenberg, todo aquello era una quimera a la luz de su descubrimiento. No se podía medir el pasado ni predecir el futuro. Lo único que quedaba era el presente, pues por más que se intentara, era imposible siquiera saber el estado de una miserable partícula. Ok. ¿Sí te ondea, no? Sí, un poquito sí. Ese era el genio de la ecuación de Schrödinger. De alguna manera, era capaz de hilvanar los infinitos destinos de una partícula, todos sus estados, todas sus trayectorias, en una sola función de onda que los mostraba superpuestos. Por eso no tenía sentido que mostrara como si se salieran de la realidad, y era porque te estaba mostrando múltiples realidades. Para Heisenberg no había manera de tener certeza absoluta de lo subatómico. Donde antes había causa y efecto, ahora solo había posibilidades. Así fue como Bohr, en complementariedad con el principio de incertidumbre de Heisenberg y la mecánica de onda presentada por Schrödinger, formuló la interpretación de Copenhague, donde se exponía que un objeto cuántico no tiene propiedades intrínsecas, que un electrón no está en ningún lugar fijo hasta que se lo mide, solo en ese instante aparece. Antes de la medición no tiene ningún atributo. Antes de la observación ni siquiera se puede pensar en él. Existe de una manera determinada cuando es detectado por un instrumento determinado. Entre una medición y otra no tiene sentido alguno preguntar cómo se mueve, qué es, dónde está. El acto de medición lo vuelve un objeto real. O sea, esa cosa es según cuando la miden. Ok. Ajá. Básicamente estos güeyes sí decían, si un árbol se cae en el bosque y nadie está ahí para escucharlo, no existe hasta que lo escuchamos.
Algo así. Me mama decir algo así después de decir algo Sí. categórico, güey. Un quiebre brutal, completo y violento a la concepción de la física. Se planteaba que la física ya no debía preocuparse de la realidad, sino de lo que podíamos decir de la realidad. Los átomos y las partículas viven en un mundo de potencialidad. No son cosas, solo posibilidades. Claro, güey, pues es que... Lo entendió todo, güey. Claro, yo te explico, güey. Ya lo tengo, güey. No, pues yo, o sea, entiendo por qué a estos güeyes les sacó tanto de pedo y les pudo haber hecho emputar, porque si la lógica o si la máxima de la física era explica la realidad, y esto era un... Estamos limitados a explicar la realidad que aleatoriamente podemos medir en un momento determinado Ujú. y por lo tanto entender que hay un infinito de realidades a las que no tenemos acceso para medir y por lo tanto explicar. ¿Qué Pero- putas hago ahora, güey? Te vas bien, pero a la verga, güey. Porque todo en lo que creías, inclusive el principio científico, se va pero a la Sí. total verga. Y es donde me mama, porque se mezcla también este tema de, ya está filosófico, de ni siquiera la ciencia puede explicar todo de la realidad. La realidad se le escapa a la ciencia, güey. Y no todo va a poder ser explicado de esa manera. Solo un fragmento, solo lo que ves, solo lo que encuentras en ese momento. Por ende, lo que crees, lo que formulas, lo que piensas que son principios inamovibles, no lo son. Y aplica tanto para principios de física cuántica como para principios sociales. Si un puto átomo no podemos determinar dónde está en ningún momento, ¿por qué crees que tu filosofía, tu ciencia, tus principios básicos de moralidad y de lo que debe de ser una sociedad tienen sentido? Solo tienen sentido para ese momento indeterminado, para ti y para ese momento histórico. Pero eso no quiere decir que sean la realidad, porque la realidad no existe. Bueno, sí existe, pero, ¿sabes? La transición de lo posible a lo real solo ocurría durante el acto de la medición. El método de analizar y explicar y clasificar, al mundo se había vuelto consciente de sus propias limitaciones, pues se proponía que sus intervenciones alteraban los objetos mismos de la investigación. Y esto está muy cabrón porque eso terminó afectando hasta la teoría social y, o sea, no solo cambió la percepción de esa ciencia, cambió la percepción de todo, de todas las ciencias. A pesar de fundamentarse en principios comprobados y de que la gran mayoría de positivistas lo aceptaron sin objeciones, Einstein y muchos otros físicos se negaron a aceptar esta interpretación de la mecánica cuántica, presentando varias críticas. Desde el punto de vista de Einstein, eso era inaceptable. ¿Cómo era posible que la ciencia no fuese capaz de explicar todo lo que ocurre, incluso lo aparentemente aleatorio? Einstein creía que debía existir una teoría mucho más profunda, todavía no descubierta. Este desacuerdo entre Einstein y Bohr supuso uno de los enfrentamientos ideológicos más famosos de la historia de la ciencia. Aunque ambos se respetaban mutuamente, sostenían opiniones muy distintas sobre la visión del mundo. De hecho, es sabido que en los congresos de Solvay protagonizaron algunos debates dignos de presenciar. Einstein trataba de encontrar paradojas que demostraran que la cuántica era incompleta, mientras que Bohr respondía con lógica y rapidez a cada afirmación. Concretamente, una de las estrategias más usadas por Einstein en estas discusiones era el diseño de experimentos mentales. Proponía situaciones imaginarias que ponían contra la pared a los defensores de la cuántica. Un ejemplo de estos experimentos es la propuesta de una situación en la que, según él, se podría violar el principio de incertidumbre, en la que Bohr logró demostrar que, incluso en ese escenario extremo, la mecánica cuántica era firme. Y de hecho, de estos ejercicios es donde surge el famoso ejercicio mental del gato de Schrödinger. Eso sí no lo pude encontrar como con detalle. El libro afirmaba que el gato de Schrödinger no era una teoría, no era un ejercicio mental para explicar el principio de incertidumbre y esta madre. Schrödinger estaba en contra y propuso su ejercicio mental del gato para ridiculizar esas ideas, pero sirvió también para explicar esas ideas que se terminó quedando. Y entonces el ejercicio mental que propuso para burlarse de esas ideas es uno de los mejores ejemplos para explicar esas ideas. No estoy seguro si es cierto o si simplemente fue un ejercicio mental como para tratar de entender, pero bueno, eso dice el libro. Pero Einstein no se rindió.
En 1935, junto a sus colegas Podolsky y Rosen, que son jugadores de fútbol, propuso el famoso experimento EPR, en el que buscaba demostrar que existían variables ocultas, todavía no descubiertas, que complementaran la teoría cuántica. Y en ese caso, aunque Bohr la rebatió como de costumbre, el tema generó un enorme debate y quedó abierta durante varias décadas. La mecánica cuántica resulta impotente, escribió el físico alemán Einstein a su colega Max Born. Pero una voz interior me dice que así y todo no es verdadera. Y agregó, la teoría ofrece mucho, pero no nos acerca al secreto del viejo. En cualquier caso, estoy convencido de que Dios no juega a los dados. Que esta es una de las frases más famosas de Einstein. Einstein no hablaba de Dios en un sentido religioso, sino que para él, Dios era una metáfora de la naturaleza. Lo que quería decir es que las leyes de la naturaleza no podían ser aleatorias. A lo que Born famosamente le respondió que quién era él para predecir a qué juega Dios. La frase refleja el hecho de que la falta de determinación de la física cuántica era algo que disgustaba a Einstein. Y no solo a Einstein, Schrödinger tampoco estaba cómodo con estos aspectos de la física cuántica. Pero la historia ha probado que, en este aspecto, Dios efectivamente está jugando a los dados. Y hasta ahora no existe un solo experimento que contradiga el hecho de que la física cuántica es aleatoria. Y ya. ¿Es cuánto? Tesis que para obtener el título de maestro. Tesis para obtener el título de psicología. Diseño industrial. De diseño de modas. ¿Y qué pasa de verga, güey? Si alguien en diseño de modas, yo como sinodal me entregan esa tesis, digo, güey, seguramente vas a diseñar unas cosas pasadas de verga, güey. Vergas. Y digo, obviamente dejé muchísimas cosas afuera. Ni siquiera me metí en lo que es la física cuántica actual porque no lo entiendo. Pero hay muchos artículos muy interesantes de físicos que han probado de cierta manera algunas cosas, que han logrado medir de cierta manera algunas cosas de esta aleatoriedad, que son una locura. O sea, el hecho de que sigue existiendo esta madre, no sé qué riatas es, por ejemplo, la computación cuántica. O sea, muchas cosas. Pero así es, güey. Este es como mi pequeño resumen de lo que entendí que es la mecánica cuántica. Después me encantaría hablar cómo estos descubrimientos que estuvieron haciendo estos vergas llevaron, por ejemplo, a la energía atómica y cómo estos descubrimientos tan revolucionarios yo creo firmemente que nos van a llevar a nuestra destrucción. Sí. Porque esto es de lo que hablábamos en el episodio de la computación. Hay cosas que el humano no debería saber. Una de estas es esto. Sí, literal es como si le hubieras abierto un cajón a Papá Diosito que no quería que abrieras, güey. Sí, güey. O sea, literalmente es como cuando estos vergas que tienen computadoras, como, vamos a ver cómo está programado Skyrim. Y ya se ponen a modificar. Ahora el furro va a aventar tetas. Y es como, güey, no deberías de hacer eso. No está diseñado para hacer eso. Pero sí, ¿qué No tal? está hecho para que le entren cosas. ¿Qué tal te pareció? Qué puta locura, güey. O sea, independientemente de que Me duele la de que tal vez haya entendido el 10% de lo Ah, cuántico. yo también. Sí me sigue pareciendo una locura lo rockstars que eran estos cabrones, güey. Una locura, güey. Y que ya no tenemos científicos rockstars. O sea, ¿quién será el científico más famoso de nuestra época? ¿Neil deGrasse Tyson? No, es que ahorita hay unos científicos muy vergas, pero el pedo es que ya no son rockstars. O sea, famoso. Tal vez no vergas. Sí. O sea, tal vez Neil deGrasse Ok, Tyson sí, no sí. sea el güey más vergas. Sí te entiendo, de que una celebridad. pues sí, Neil deGrasse Tyson. Probablemente el último que genuinamente era un rockstar era el güey este que hablaba como robot. ¿Cómo se llama este? Sí, Stevie Kenarvan. No, Stephen Hawking. Sí. Porque ese güey también estaba muy cabrón, güey. Probablemente ese fue el último rockstar. Lástima que apareció en los files de De Epstein. Epstein. Pero eso nunca ha detenido a nadie de seguir estando en la fama, güey. Eso es cierto. Quienes esperamos que nunca salgan en los files de Epstein son las personas que nos ayudan a que el podcast siga existiendo, que son nada más y nada menos que nuestros Patreons. Sabemos que no somos ni la mitad de brillantes de los científicos que hemos mencionado, pero aún así ustedes nos apoyan. No, y fuiste muy generoso diciendo ni la mitad. No O sea, somos probablemente no somos ni un cuanto
de lo brillantes con estos hijos de perra, güey. Sí, no mames. Pero ahí, hacemos lo que podemos. Y ustedes nos pagan. Y quienes nos pagan son nada más y nada menos que... Ay, no, ese no es, perdón. No, ese... Ahí está. Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Muy fuerte, déjale bajo un poquito ya. Héctor Israel, Andrés Arreguín. Ahí está, muy bien, sí, ya se escucha muy bien. No, creo que ya le bajaste mucho, súbele un poco. Hugo Valencia. Muy bien. Necesito que tú le piques. Quiero escuchar los nombres de todos. Eric En orden Pérez. alfabético. Y si No, no, se no, puede en no. orden alfabético, por tamaño de tula. Hay alguien que se llama Un Bulto. Ah, ¿es nuevo? Sí, no, que creo que es alguien que ya estaba, pero se cambió el username. Ah, Un Bulto, muchísimas gracias. Alejandro Montoya, también Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Perdón, Cristian, se me cansó el dedo. No es que no te queramos aplaudir. Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Francisco Jiménez, Jan Yadoniz, Gorete Alfaro, Sami Cuestas, Roberto Villardo Satarain y nuestro nuevo Patreon, Carlos Esparza. ¡Nuevo Patreon! No tengo más sonidos. Algún día le pondré más sonidos a la soundboard. Muy bien, y quienes también nos apoyan son los miembros del canal de YouTube, quienes nombraré a continuación para que tomen uno y se lo pasen a sus compañeros. ¿Te gustó? Allá voy. Muy bien, los miembros de YouTube, quienes igual desde hace ya muchos meses nos apoyan en esto y que le agradecemos bastante, son Sergio Ortiz, Luni, Majo, Esparza, el Sergio, Destructor, también, no es que no te quisiera aplaudir, yo te aplaudo siempre. Fernanda Lara y por supuesto Alejandro Cordeiro, dueño de nuestras quincenas. Muchísimas gracias, Alejandro, especialmente, y también a todos el resto de fans, Patreons, miembros del canal. Muchísimas gracias. Es importante que todo eso, si llegaste hasta esta parte del podcast, nos cuentes cuál fue tu parte favorita, cuál fue la parte en la que más te ondeaste y si hay algo que te gustaría explicar, porque sabemos que nos sigue mucha gente que es como súper cabrona. Súper inteligente. Sí. Los comentarios son todos tuyos. Yo sé, traté y hice mi mejor esfuerzo, pero sé que no lo expliqué de la mejor manera, sé que resumí mucho. Entonces, si alguna persona quiere unírsenos en la virtualidad, por ejemplo, en un barditos de la semana, un episodio completo, ¿por qué no? Ya, me vale verga. Y venir a platicar un poquito más y a darnos cátedra de todo esto. Y te comento ahorita la cuenta oficial del CERN. Lo explicaste cabrón, güey. Gracias, güey. Los micrófonos están abridos. Así es. Y bueno, para las personas que también nos quieran apoyar, pues pueden seguirnos en todas las redes sociales, darle like a este podcast en donde lo encuentres, activar las notificaciones para que te enteres cada vez que sale un capítulo y recuerda dejarnos comentarios en todos los capítulos, pues los estaremos leyendo en los bardos de la semana, que sale cada viernes en los mismos canales. Nosotros fuimos los bardos de la historia, pero nos vamos, no sin antes recordarles que... nada de lo que creen es real. Se dice atómico. Atómico. Y ya se acabaron las placas de Bohr. Bohr. Es que es una celebridad. Born to be alive. Born to be alive. Be alive. Be alive. Eso hacían en las conferencias de París. Bohr. Seguro se ponían unas pedotas, güey.